Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, 8 de octubre del año del Señor 2021. Estoy conectado con 17 estudiantes del programa de Derecho de la institución. Saludo muy especialmente a Beatriz Rodríguez, Claudia Yesenia Valencia, Edwin Adrián Higuita, Gloria Patricia Jiménez, Juliana Marcela Higuita, Caterín Vergara, Laura Vanessa Espinosa, Luis Eduardo Gómez, Luisa Fernanda Mazo, Luz Alderi Rodríguez, Manuela Sepúlveda Gómez, Mariana Castaño, Sandra Patricia Sánchez, Tatiana Ruiz Bedoya, Vladimir Tibochá, Yesid Enrique Barreto, Julie Bolívar Arcila. Espero todos se encuentren muy bien, gozando de salud y bienestar. Profe. Sí, a sus órdenes. Vea, le habla Iván Monsalve con los tres hermanos. Estamos aquí en la casa Julie Hernández Rotavista. ¡Presente! ¡Hola, Está profe! Julie Badel García. Profe, ¿cómo estás? Está Blanca Nelly Monsalve García. Profe, ¿cómo estás? Está Steven Mejía Bolívar. Y está John Dairo Monsalve García. Ah, bueno. ¿Están en fiesta o qué? ¿Tomando tinto? Estoy yo, me matriculé ayer. No, estábamos haciendo un trabajo, profe, entonces teníamos que reunirnos. Ah, bueno, me alegra mucho. Pues, ¿qué le pasamos la torta virtual que tenemos? No, ya vi por ahí tintico, no vale como mucho la pena. Buñuelos. No, ya vea, y buñuelo. Pero chiquitos, pero muy chiquitos. Vea, profe, ese era el más grande, mira el chiquito. Ese era para usted. Bueno. Aquí reunidos haciendo un trabajo, entonces, para que sepa, pues, en la llamada lista, entonces. Ok, lo tendremos en cuenta. Gracias, profe. Bueno, vamos hoy a dar unas informaciones importantes para que ustedes, por favor, las tengan en cuenta. El examen parcial es dentro de 8 días. El examen parcial estará fundamentado en los documentos que socializamos, pero también en los argumentos de las clases, para que tengan la bondad también de escucharlas. Las clases están todas subidas al AVA, están en YouTube también todas las clases, para que ustedes tengan pues en fundamento esa cuestión. Y muy especialmente hoy nos vamos a situar en el desarrollo de un proyecto de investigación. Entonces les ruego que tengan bastante atención. La clase está siendo grabada para que ustedes puedan después recuperar el asunto. Voy a ir despacio. De todas formas, sobre esto yo les doy una guía y después de ofrecerles la guía, pues queda la grabación de la clase. Bueno, ustedes tal vez en los últimos 25 años en Colombia, pero en otros países, sobre todo de norteamericanos, en Norteamérica y en Europa, han venido desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial proyectos de investigación. Pero eso tuvo más fundamento y más importancia después de una crisis de educación que hubo en Europa. Y esa crisis de educación que hubo en Europa se centró en Francia, Inglaterra y Alemania. Alemania, listo, Eduardo Antonio, lo tengo en cuenta. En Alemania propusieron una salida a esa crisis. Aunque la crisis era una crisis cognitiva, una crisis de la educación, una crisis de los modelos de educación, una crisis que no solventaba salidas y se incrementó con
con que se decía, bueno, y entonces, ¿para dónde va la educación? ¿Qué es lo que pretendemos con los jóvenes? Eran tiempos en que todavía no se había solventado como era debido o como era necesario que fuese debido las técnicas y las tecnologías de la información. Esto de las técnicas y tecnologías de la información tal y como las tenemos hoy son muy posteriores, es decir, son tan posteriores que les podemos decir que tienen 15 años y tal vez un poco menos. Que la telemática, la cibernética estén hoy adesadas en procesos de investigación es una posibilidad que se gestó pero mucho después. Por eso algunos dicen que la pandemia trajo como resultados una optimización de estos recursos y sin duda que sí, sin duda que sí. Pero bueno, no vamos a centrarnos ahí, sino a centrarnos en el proyecto cero de Harvard. El proyecto cero de Harvard es el que intenta postular proyectos de investigación, pero a través de una temática que se enunció en aquel entonces, que sería el aprendizaje basado en problemas. Y ese es el primer aspecto de lo que hoy vamos a ver, y sobre todo porque ya para ustedes es muy importante, muy especialmente para aquellos que no han presentado su proyecto de investigación. El famoso ABP, aprendizaje basado en problemas, es una técnica discursiva que se ha manejado en Occidente, pero que tuvo su aparecimiento en Alemania, muy especialmente a partir de un discurso académico que se volvió lineal, que no iba para ningún lado, que se trataba de hacer recuentos, pero que no habían análisis, ni postulaciones, ni nuevos conocimientos. Ante esa eventualidad de que no habían ya nuevos conocimientos, sino la repetición de varios conocimientos, o sea que se estaban repitiendo los conocimientos, pero se repetían tal y como aparecían y entonces había una atomización del conocimiento. Aparece el proyecto cero de Harvard con esa primera estrategia que les cuento, que es la estrategia de el ABP, aprendizaje basado en problemas. Entonces se entendía que para que hubiese un conocimiento cierto, un conocimiento exacto, un conocimiento procedimental, era necesario, antes que cualquier otra cosa, la posibilidad de identificar problemas. Si no hay problema, no hay conocimiento. Entonces aparece eso que en algunas clases hemos mencionado y hoy con mucha mayor insistencia y fuerza, el método analítico. Entonces van dos conceptos que vamos a tratar de manejarlos aparejados. El primero, el aprendizaje basado en problemas, y segundo, el método analítico. Aunados al derecho se demoró un poco, pero cuando el aprendizaje basado en problemas se unió al derecho, asimismo el método analítico, consideramos que es un momento muy especial para el conocimiento del conocimiento en derecho, y muy especialmente en Colombia. Es decir, que a partir de lo que llamamos la reforma a la justicia desde el año 2006, se aunaron a esos conceptos el método analítico del conocimiento y el ABP, aprendizaje basado en problemas. Las dos situaciones ustedes las ven absolutamente inmersas en el derecho. Sin duda que el derecho llegó tarde a ellas, o ellas llegaron tarde al derecho, pero lo cierto es que solo podemos hablar de esas técnicas a partir del año 2006. Por eso nosotros, eso que llamamos casuística, la casuística no es elemental, la casuística es procedimental. Y cuando yo te digo que la casuística es procedimental, es porque sigue un procedimiento,
y sigue un procedimiento de unos pasos que si el uno no se da con el otro, el fundamento teórico veraz y discursivo se pierde y no tiene autenticidad, ni no tiene manejo y no tiene presencia, sino es a partir del cumplimiento de esos pasos. Entonces, si esto lo enunciamos de esta forma, aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en problemas tiene 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos del aprendizaje basado en problemas? El primero, la presentación del problema. No todo es un problema, pero para que haya derecho es necesario el problema. Para que haya investigación en derecho es absolutamente necesario el problema. Pero ¿qué es lo que hace el aprendizaje basado en problemas? El aprendizaje basado en problemas piensa ante todo una hipótesis. Una hipótesis es una situación problemática, pero sin comprobación. La distinción entre una hipótesis y una tesis es que la tesis hubo de haberse al menos comprobado. La hipótesis está para comprobarse. Entonces, es muy importante que ustedes vayan diseñando hipótesis, porque el tercer y último corte de este curso estará cimentado en hacer o al menos nombrar proyectos de investigación. Por lo tanto, para la calificación final del tercer corte, el 28% se hará con un proyecto de investigación que comienza apenas el proyecto, nadie va a desarrollar el proyecto, pero al menos lo vamos a nombrar. Entonces, la primera tarea que les ruego y la tendríamos para el 23 de octubre es que ustedes tengan hipótesis en derecho. Las hipótesis son para ser desarrolladas. Las hipótesis no son problemas. Las hipótesis son supuestos categóricos. Entonces, usted pensaría en supuestos categóricos en derecho sobre temas que a usted le importen. Y con ese tema habría que problematizarlo. Ayer un muchacho me decía, es que yo veo una dificultad muy grande entre la jurisprudencia y la norma. Hay más jurisprudencia que norma. En ciertos casos, sí. Más jurisprudencia que norma. Ya eso en derecho es un vacío fundamental. ¿Ese vacío de dónde nos viene? Ese vacío se creó aquí mismo. En el año 2000 se decía, ante tantos problemas que tiene Colombia, de evasión de impuestos, de narcotráfico y guerrilla, problemas de orden público, ¿qué vamos a hacer? Y sobre todo que en ese tiempo sí se presentó un estado de conmoción porque al presidente Pastrana no le había cumplido la guerrilla aquello que siempre se llamó por aquel entonces la famosa silla vacía. Y eso hizo crear en ese tiempo, creo que fue en enero del año 2000, un estado de conmoción que duró mucho tiempo y yo creo que fue el último estado de conmoción que vivimos. Entonces, miren el contexto. Fíjense que les estoy pidiendo una hipótesis, pero para que haya hipótesis tiene que darse el problema. Y entonces estamos enunciando una situación compleja en derecho. Porque ¿cuál es el contexto? Eso que les acabo de decir, pero también narcotráfico y guerrilla, corrupción, bueno, todo aquello que no ha cambiado mucho hoy, pero tenía los juzgados colapsados, los procesos atiborrados, había una altísima congestión y encima de que había una congestión muy grave y muy grande, también se presentó que no era solamente eso de tener congestión judicial,
sino que se perdían los procesos en los juzgados y como por una paradoja se perdían los procesos más importantes, los procesos que llevaban al orden público y que tenían en conmiseración al orden público. Entonces se preguntaban, pues, ¿qué vamos a hacer? Y entonces aparece una sentencia famosísima, la C-836 del año 2001. Y es una sentencia tan delicada que hay que cogerla por los lados, porque la sentencia se refiere exclusivamente a la particularidad que se tiene de que los jueces crean derecho. Como que los jueces crean derecho, ya las normas no están creadas. Pues no. En Colombia, a partir de ese momento, con la sentencia 836 del año 2001, a los jueces se les empodera para que crean derecho, pero sin dar lugar a la prevaricación. O sea que la tarea judicial se denota, se fundamenta y se explicita en fundamentos de derecho, pero sin dar lugar a la prevaricación, y que esos fundamentos en derecho sean sugeridos por los jueces. Por lo tanto, los jueces de la República pueden crear derecho. A partir de ese momento, los jueces de la República crean derecho. ¿Por qué esta insistencia, queridos estudiantes? Porque esto que les estoy diciendo va a atravesar de lado a lado toda la práctica del derecho en Colombia. Ninguna práctica judicial podrá estar por fuera de lo que les acabo de nombrar. Entonces, es ahí el epicentro donde es necesario la investigación en derecho. No igual que la investigación judicial, es la investigación en derecho, la investigación del derecho en derecho. La investigación de la supremacía de la jurisprudencia sobre la norma, la investigación de temas de jurisprudencia sobre la norma, la investigación de temas de la norma sin jurisprudencia. Ojo pues lo que estamos tratando. Por lo tanto, en este último corte, repito, nosotros nos vamos a situar en la construcción de proyectos de investigación. Los proyectos de investigación surten en carácter con una hipótesis. Por lo tanto, les pido que por favor se nombren ustedes en equipos no mayores de 3 personas y con ese equipo comiencen a formular hipótesis. De tal suerte que en la clase del 22 de octubre podamos nosotros comenzar con las hipótesis legitimizando y descartando hipótesis en derecho. ¿Por qué digo que legitimizando? Porque las hipótesis en derecho se legitiman y ellas mismas se legitiman. ¿Y por qué sigo que descartando? Porque ellas a sí mismas se descartan, porque no puede haber una posibilidad de engrandecimiento del método en derecho. Entonces, repito, para la clase del 22 ya deben de estar en equipos y cada equipo con una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Perdón, no una hipótesis, siquiera 3. Son supuestos categóricos, supuestos de intervención, supuestos de arbitraje, supuestos de dialéctica. El método que vamos a seguir es el método analítico. O sea que ya vamos aparejados con 2 cosas. Que para el 22 ustedes estarán en equipos, no más de 3 personas, que esos equipos tendrán hipótesis de trabajo. Hipótesis. Y que esas hipótesis van a ser diríamos, legitimizadas en sí mismas
o descartadas en sí mismas, Juliet. Sí, profe, qué pena lo interrumpo. Le hago una preguntita. Yo que apenas voy a comenzar a desarrollar mi proyecto de grados y pues el anteproyecto y tengo pues hipótesis al respecto, ¿puede ser con relación a esto? Ah, sí, no hay ningún inconveniente, claro. Listo, profe, Claro. gracias. Claro que pueden utilizar esas hipótesis. Y esas hipótesis, ustedes saben que las hipótesis tienen en sí mismas garantías de credibilidad. Es decir, si una hipótesis no se da a sí misma, pues es una hipótesis que no crece, es una hipótesis que no tiene futuro. ¿Sí? Por eso es tan importante tenerlas, porque dentro de 8 días vamos a descartar. Entonces, por cada 3 estudiantes, 3 hipótesis, ¿sí? Y sobre ese mismo texto vamos a trabajar lo que queda de las clases. Mire que lo que nos quedan de las clases son la clase del 22, la clase del 29 y otras 2 clases de noviembre y se acabó. Laura Vanessa. Profe, una pregunta, ¿el proyecto se puede individual? Ah, sí, también pueden trabajar individual. Ni pueden ser más de 3 personas, pero sí puede ser individual, claro. Gracias, Sí, profe. lo pueden trabajar individualmente. Bueno, después de que tenga la hipótesis, después de que usted tenga la hipótesis, usted va a justificar la hipótesis con 300 palabras. No puede ser más de 300 palabras, ¿sí? Después subimos. Ahora son 300, después serán 500. ¿Cómo así que 300 palabras? Uno escribe, uno después dice si se pasó de las 300 palabras o no. ¿Qué es lo que te va a tocar hacer? Vas a justificar la hipótesis. ¿Cómo así que justificar? Vas a dar razones de que esa hipótesis es en derecho, vas a dar razones de que esa hipótesis es problemática, vas a dar razón de que esa hipótesis es viable. Habrán hipótesis que no van a ser viables. Habrán hipótesis que no van a tener pues como fundamento, pero eso no nos debe importar ahora. Yo también soy del creer, miren, hay gente que se siente cogida con una hipótesis, entonces hay que sacarla ya. Hombre, yo he visto que esas hipótesis, algunas que hay que sacarlas ya, son las que prosperan. ¿Y prosperan de qué manera? Básteme contarles que Telederecho apareció así. Que había que sacar una hipótesis ya y dijeron Telederecho y mire eso dónde va ahora. Por lo tanto, es también como la experticia, como la experiencia de cada uno y de cada una con estas situaciones. Jóvenes, ¿saben por qué? Porque para el tercer corte no tendremos parcial, sino que serán los resultados de estos proyectos. Por lo tanto, se van a sacar notas y las notas de seguimiento que se saquen serán las que van a apostar para la consecución del proyecto, para abanderar el proyecto, para sugerir el proyecto. Ahora sí me estoy haciendo entender muy fácil, ¿cierto? O sea que lo que hoy comenzamos y que ustedes traerán para el 22 de octubre ya es lo que nos va a acompañar durante todo el corte y va a ser excepcionalmente importante. Como ustedes son tantos, voy a dar una gabela, voy a dar una gabela hasta de 4 estudiantes por proyecto. Claro está que el que quiera hacerlo por aparte lo puede hacer, pero hasta 4 estudiantes por proyecto. Aunque diametralmente son 3, ¿cierto? Bueno, sigue pues jóvenes, entonces, la hipótesis y una justificación de 300 palabras. ¿Qué es justificar? Justificar es dar razones. La primera razón en derecho, bueno, ve, este tema lo elegimos los estudiantes de últimos semestres
cursando últimos semestres en Derecho, porque creemos que es pertinente por esto y por esto. Justificar de esa manera. En esto tiene que ser uno muy drástico en la redacción, sobre todo en la redacción de las ideas, porque a veces cuando se redactan las ideas quedan inconexas, inconclusas, y las ideas son importantes. Recuerden que es distinto una idea a un concepto. Y en Derecho podremos tener muchas ideas, pero tenemos más conceptos. ¿Cuál es la diferenciación teórica y práctica? Perdón. De una idea y un concepto. Las ideas se pueden olvidar. Las ideas se pueden transmutar, las ideas se pueden cambiar, las ideas pueden pasar. Las ideas no son inamovibles, las ideas son conjeturales, las ideas no permanecen. En cambio, los conceptos sí, porque los conceptos son constructos, porque los conceptos se construyen, se hacen. Nosotros podemos tener en nuestra conciencia, podemos tener en nuestra mente muchas ideas, sin duda que sí. Y esas ideas van y vienen, ¿cierto? Por eso algunos teóricos dicen que el amor es una idea y no un concepto. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ay, que por qué el amor no es un concepto sino una idea. Porque yo me puedo enamorar de una persona y la puedo enamorarse de ella, es enamorarse de sí y después dejarme de enamorar de ella, el desamor. Por lo tanto, en las ideas hay construcción y deconstrucción. Fíjense el ejemplo que puse, amar. Cuando uno ama a alguien, uno es una línea ascendente, pero cuando deja de amar es descendente. Y eso no está expuesto en proximidades de tiempo, porque uno puede amar a una persona y no tiene que darse eso en un procedimiento temporal, ¿no? Puede ser muy breve, como también breve pudiera ser el desamor, porque el desamor es una decantación, es un ir de para atrás. Entonces, fíjense que en las ideas pueden hacerse eso. Las ideas se construyen, pero las ideas también se decantan. Las ideas se deconstruyen. No así con los conceptos, no así. Los conceptos se construyen, pero es muy difícil que un concepto se deconstruya. Aunque ha habido casos, pues. Pero es muy difícil que un concepto se deconstruya. Por eso, cuando ustedes van a justificar esa hipótesis, en el trabajo del 22 de octubre, nosotros vamos a mirar con qué, por eso vienen con 3 hipótesis, porque una de ellas va a quedar y una de ellas la vamos a ajustar. Pero todo depende de la manera como usted la justificó. Justificar es dar razones, razones conceptuales, no razones ideales. Y fíjense que a nosotros, tal vez por nuestra latinidad, mantenemos una sujeción a las ideas muy grande. Entonces las ideas van y vienen. A ver, ¿quién de nosotros puede definir la idea de ácido? Eso es ácido. ¿Qué es algo ácido? Sin embargo, uno nombra mangos, biches con sal, limón y pimienta y la boca se le pone toda salivada, aguada. Es por la información que nosotros tenemos entre la palabra y la idea. No así con los conceptos, porque los conceptos no van y vienen. Los conceptos es muy difícil que se deconstruyan. Los conceptos antes bien, los conceptos se construyen, los conceptos evolucionan, los conceptos son progresivos. Las ideas no les pasa eso.
Por eso, cuando uno tiene las ideas es lo que se tiende a desubicar más, es lo que se tiende a olvidar con mayor razón, porque las ideas se pierden en el espacio y en el tiempo. Las ideas no tienen asidero en ninguna coordenada, en cambio los conceptos sí. Y los conceptos son construcciones sobre las cuales nosotros vamos todos los días. Pues bien, jóvenes, si esto es así, ¿cómo nosotros podemos justificar esas hipótesis? Entonces ya tú tienes varias hipótesis, una justificación, y aquí viene, de esa hipótesis que fraguaste desde el comienzo, viene el problema. No hay derecho sin problemas. Los problemas en derecho son necesarios. Los problemas en derecho son fundamentales. Los problemas en derecho, sin problemas no hay derecho. Pero los problemas no pueden ser cerrados. Recuerda que hay dilemas, problemas y conflictos. En derecho, por lo regular, tenemos problemas, pero también existen dilemas. Los dilemas son aquellos cuya solución siempre será mala. Mala porque el dilema está configurado de una forma mala también. Alguna vez yo les comentaba dilemas en derecho y sobre todo dilemas en derecho cuando se entran dos conceptos. Vea, les pongo un ejemplo. El concepto de adolescente en el derecho penal no es el mismo concepto de adolescente en derecho civil. Por eso las conductas típicas y atípicas ahí se vuelven un dulce breva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo un adolescente para el derecho civil que un adolescente para el derecho penal. Y eso no es una situación fácil de resolver, ¿no? Claro que no. Claro que no. Máxime cuando la medicina no tiene medicina para adolescentes y los pediatras tratan a los adolescentes también. No vamos a decir que los tratan como unos niños, pero también los tratan. Entonces, fíjense que ya entramos en un escenario difícil. Esto es de un ejemplo que te estoy dando. Adolescentes que ya tienen una vida sexual activa y sin embargo un médico no los puede revisar porque necesita la presencia y la anuencia de su mamá, de su papá o de su acudiente. Cuando ya hay situaciones que entran en la reserva del individualismo. Como ejemplo, las enfermedades de corte asimétrico sexual. Y que el adolescente las tiene y que por vergüenza a sus padres, pero también por respeto a sus padres, pues él se siente incómodo que su mamá esté o que su papá esté o que su acudiente esté en el momento de un examen médico. Fíjate que es solamente un ejemplo, pero tenemos cantidades de ejemplos de esos, donde se controvierten los conceptos y donde se controvierten las ideas. Y así tendríamos muchas figuras. La figura de la emancipación. No es lo mismo una emancipación en el orden de lo civil que en el orden de lo penal. Y por lo regular, las emancipaciones reales las tenemos es en lo penal y no en lo civil. Y así, lo de la imputación, lo de caracteres de imputabilidad, bueno, cosas así, siempre son controversiales. Entonces, nosotros vamos en firmes en lo siguiente. 3 hipótesis, una justificación y un problema. Tanto la justificación como el problema deben de tener 300 palabras. Perdonen que los limite así, pero lo que pasa es que también nosotros hablamos mucho, decimos mucho y todo eso que decimos y todo eso que hablamos
se puede ir en nuestra contra porque no lo logramos ubicar de mejor manera. ¿Qué es un problema? Enuncie el problema. ¿Y ese problema de dónde sale? De la hipótesis. Ese sí sale directamente de la hipótesis. Si el problema no está unado a la hipótesis, el problema se perdió, el problema no tiene sentido, el problema no tiene de dónde cogerlo, el problema no tiene para dónde ir. Si no está unido, si no es una explicitación de la hipótesis. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos pues para dentro de 8 días. Perdón, para dentro de 15 días. Bueno, y lo último para dentro de 15 días está la posibilidad, después de que usted haga el problema, termine la enunciación del problema con una pregunta. Esa pregunta tiene que ver con el problema, la justificación y la hipótesis. En investigación siempre, siempre, siempre habrá una línea lógica conjetural entre uno y otro aspecto. No se salta el uno del otro, no, viene conjetural. Recapitulemos. En equipos de A3 o individualmente, 3 hipótesis. Una justificación. Después de la justificación, un problema, la enunciación del problema. Y termina la enunciación del problema con la pregunta. Esa pregunta sale del problema, la justificación y la hipótesis. Mira cómo está eso de relacionado, mira hipotéticamente cómo está deconstruido. Con eso comenzamos pues ya la configuración del del tercer corte y la construcción de un proyecto de investigación. Yo les voy a compartir en su WhatsApp una guía que existe para ese asunto y la vamos a ir construyendo poco a poco. Bueno, si tienen preguntas, háganlas en este momento. Bueno, Andrés Felipe Arango apenas acaba de entrar. Ahorita le van a explicar lo que llevamos. Bien pueda, desconocido. Perdone, pero es que dice desconocido, el que levantó la mano. Mario Quintero, ¿qué más, profesor? No, es que me entregaron ahorita el portátil y créame que no me he podido conectar todavía ni siquiera a la plataforma de la universidad. Qué tristeza. Pero bueno, estos son los técnicos que tenemos en Colombia, ¿no? Pero estás estrenando. ¿Quién se da el lujo de estrenar? ¿Ah? Hay que tener paciencia, profe. Por eso lo estoy haciendo acá desde mi celular. Profe, esto referente a la investigación siempre ha sido muy bueno. En Colombia tenemos el buen hábito de decir que la justicia cojea, pero llega. Y muchas veces ni llega. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, no sé, se viola el debido proceso y muchas circunstancias más. Me llama la atención es que a largo plazo, todo lo que sea investigación, o sea, desde lo penal, todo lo que se ve en el derecho, criminalística, etcétera, etcétera, uno ve que por ahí salen y dicen, capturaron a una banda de 30 y pico individuos que eran los especialistas en desmembrar cuerpos. Eso se hace una investigación previamente entre fiscalía, policía y grupo especializado. Lo mismo puede pasar con estos problemas a nivel de datos informáticos, ¿cierto? También se puede presentar, uno ve a diario las pruebas físicas que dejan después de que asesinen, por ejemplo, a este muchacho en Bogotá, el ciclista, que el cuchillo lo lograron recoger por allá en la penumbra y eso obviamente es una prueba importante. Entonces uno dice, bueno, todo lo que uno se recopila en los proyectos de investigación, lo que se hace a nivel nacional, a pesar de que se trabaja con las uñas en muchos campos, uno dice, coge
pero se llega en ciertos aspectos, no en todos, pero sí se va de manera gradual ganando espacio con respecto a la delincuencia. ¿O no lo cree usted, profesor? Sí, sí, pero ahí hay que cederle el mérito a la lógica de los proyectos de investigación. Yo comencé la intervención diciéndoles que esto surgió a partir de una crisis del conocimiento en educación, y que en Harvard, el proyecto cero de Harvard, montó el famoso aprendizaje basado en problemas. Esa es la primera línea de los proyectos de investigación. Por eso, el proyecto de investigación bien elaborado es lógico en sí mismo. Tiene una coherencia diametral en sí mismo que lo hace no solamente coherente, sino creíble. Porque no puede ser, no puede estar en la falsedad, porque él no admite la falsedad, porque sus pasos son coherentes de uno a otro lado en esa misma disposición de caracteres. Por lo tanto, creo, como usted lo dice, que esto ha ayudado en gran parte al mantenimiento de las situaciones. Fíjense que creo que era con ustedes que hablábamos en la otra oportunidad sobre lo que significaba y lo que era los levantamientos de la reconstrucción de los crímenes. La reconstrucción de los crímenes que se hacía a la semana siguiente después de haber acaecido, era eso, una búsqueda sistemática de razones conjeturales en derecho y en formalización del derecho para que eso pudiera ser. Pero había una reconstrucción. Decía uno una reconstrucción, pero esa reconstrucción no es una dramatización. Esa reconstrucción es volver el texto contexto. Y si no hay texto y contexto, construirlo. Y construirlo a partir de ¿qué? De las versiones de las personas. Yo en los trabajos para el ABA del tercer corte les voy a proponer ¿cómo se llamará eso? Eso no era una novela, eso era un reportaje dramatizado que Todelar presentaba todos los días a las 12 del día y se paraba la ciudad a las 12 del día para oír eso. Y lo llamó por mucho tiempo la ley contra el AMPA. Ellos reconocían casos muy importantes y casos que impactaron la ciudadanía y los dramatizaban. Pero en el fondo eso era el fruto de una investigación. Claro, no era una investigación de hechos, sino una investigación en carácter que se lograba por lo que les vengo diciendo, la búsqueda del texto en contexto. Y si vieran lo importante que era eso, porque eso tenía su componente pedagógico, su componente altruista, su componente filantrópico, era muy especial. Aunado a eso, todos los jueves salía en Medellín un periódico, nunca comparado ni con lo que fue El Espacio, ni mucho menos con lo que hoy es el Q. Eso era un periódico en sepia, pero muy bien editado, pero con cierto amarillismo, porque lo que traía ese periódico era los sucesos criminales que habían acontecido en Medellín. Y créanme que mi papá llevaba eso a la casa y ellos no tenían el debido cuidado porque el niño no sabía leer, pero el niño aprendió a leer en ese periódico. Yo aprendí a leer en ese periódico y aprendí a leer con esas imágenes. Y yo ya cuando comencé a estudiar, yo ya sabía leer, pero sabía leer porque me impactaban, porque, como te digo, eran imágenes amarillistas, impactaban a un niño y el niño hacía su propio contexto de ese texto y pedía que se la leyeran, pero no se la leían.
pues por dobles razones, incluso razones morales, pues. Ese periódico traía consigo puros crímenes pasionales cometidos en la época por allá en Lovaina, en Las Camelias, que eran los lugares diríamos, de tres en conducta que tenía Medellín, ¿cierto? Pero eso es una situación importante. ¿Y por qué te traigo eso? Porque ahí, de todas maneras, como que me desquito con ustedes, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Entonces, esa era de las razones en que uno decía, bueno, ahí hay un contexto de un texto y entre el contexto y el texto aparecen unas incidencias en derecho. Entonces, fíjense que la investigación en derecho, claro, tiene una lógica en sí misma, tiene un manejo coyuntural en sí mismo, que lo va haciendo proactivo y tiene verdad desde que comienza hasta que termina, pero no la verdad de los contenidos, sino la verdad de la coherencia y de la lógica. Ustedes saben que la coherencia y la lógica tienen un manejo discursivo y tienen un manejo discursivo en sí mismo. Entonces, fíjense lo especial que es una situación de esas. No vamos a correr. Eso es lo que tendríamos para el 22. No vamos a correr y vamos sobre eso. Eduardo Antonio, buenas noches. Profesor y compañeros, buenas noches. Profe, existe una pregunta y es la siguiente. Yo también soy un modelito viejo y a mí me tocó escuchar esos de la ley contra la lámpara, creo que era como las 1:45 de la mañana o 2:45 de la mañana, pero que se paralizaba la ciudad para escuchar el programa. Y la pregunta es la siguiente, ahí se analizaban los casos muy puntuales. Eduardo, más durito que no se te escucha. Bueno, ahí sí me escuchan. Un poco mejor. No, que le estaba diciendo doña Nelly al profesor que a mí también me tocó escuchar eso ¿cómo se llama? ¿Era una radionovela o eran unos capítulos por la radio de la ley contra Lampa, que creo que eran en semana? No estoy bien si era a las 11:45 de la mañana o 12:45 de la mañana. Y de hecho sí se paralizaba la ciudad a escuchar esos episodios tan buenos que se escuchaban en la radio en ese entonces. La pregunta es, los análisis que se le hacía a esos capítulos, porque eso, de hecho, el contenido era la ley contra el AMPA. Los análisis que se le hacían en ese entonces, porque estaba muy niño, soy modelo 60, los análisis que se le hacían a esos capítulos eran desde la parte totalmente penal. ¿Es verdad, profesor José Antonio? Sí, eran eminentemente penales y no los hacía cualquiera. Es decir, el tribunal tenía en eso injerencia y la policía también. De todas maneras, eran casos donde la policía siempre triunfaba, ¿cierto? Estaban pues en ese episodio de los hermanos Grimm de que triunfa la policía, ¿cierto? Era eso, eso tenía también una connotación del triunfo de la ley contra el AMPA, ¿cierto? Ese era el asunto. Pero lo especial de eso es que eso sí gozaba de un análisis, eso sí tenía un análisis y tenía unos supuestos categóricos bien fundados. Luis Eduardo, ven pueda. Buenas noches, compañeros, profesor. La preguntita es la siguiente. Entonces, las personas que de pronto elaboren o elaboremos lo que vamos a continuar haciendo el resto de la materia, también tendríamos que tener 3 hipótesis, así estemos solos, o solo una hipótesis, profe. ¿Cómo vería la cosa ahí? Lo que pasa, Luis Eduardo, es que yo le sugiero que sean 3 porque vamos a elegir una. En última instancia son ustedes quienes eligen, porque
uno a veces hipotéticamente puede más la pasión que el derecho, y aquí no puede poder más la pasión que el derecho, sino el derecho en el derecho, ¿cierto? Porque si puede más la pasión, no nos lleva a un conocimiento cierto, y lo que pretendemos es hacer pequeños proyectos que ustedes puedan ver la coherencia, el análisis discursivo, la manera conjetural, la lógica jurídica en esos casos. A mí a veces me duele que los proyectos de lógica jurídica los montan leyendo los clásicos. Maravilloso que se lean los clásicos, pero la lectura de los clásicos por la lectura de los clásicos no da un contexto de actualización, da un contexto de una conjetura en un tiempo determinado. ¿Qué tal uno leyendo a Aristóteles, un personaje de hace 25 siglos? Importantísimo, sí, pero hay que leer la reactualización de su pensamiento hoy. Entonces, considero que si tenemos 3 hipótesis, las 3 hipótesis nos ayudan a identificar una al menos. Profe, no, claro, antes para nosotros es más valioso tener esas 3 alternativas, porque uno con 3 hipótesis pues puede tener más campo de acción. A mí me parece que es valioso, antes es un plus. Profe, yo tenía como algo que decir con respecto a una intervención que hiciste al principio de la clase, que me dejó muy cuestionada, y creo que podemos ahondar un poquito en ello. Y es cuando nos hiciste la precisión de que estamos teniendo una carrera, está haciendo carrera el hecho de que la jurisprudencia está rebasando la norma. Y esto nos tiene que cuestionar de una manera muy particular, pues a todas las personas que hacemos parte de una sociedad, pero principalmente a nosotros, que hoy ya hacemos parte de una estructura jurídica del Estado, porque estamos a puertas de ser abogados y muchos de nuestros compañeros van a estar impartiendo justicia desde los estrados, como jueces, magistrados, ¿qué digo yo?, fiscales, todas las partes que tienen pues los procesos jurídicos. Entonces voy a ir a lo que quiero anotar, y es que me preocupa mucho cómo hay una separación de poderes y no vamos de la mano, porque si el poder legislativo es quien crea las normas y en unos procesos posteriores entran a unas revisiones y a una sanción presidencial donde interactúan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial completamente, hoy estamos en una separación de poderes muy preocupante, pero muy que nos tiene que llamar a la reflexión, porque casi todos los abogados terminamos pegándonos de un precedente judicial o jurisprudencial para encabezar una demanda o una reclamación o iniciar un proceso buscando que nos entregue la justicia rogada, nos entregue un fallo positivo. Entonces es muy triste que nos estemos basando más en la jurisprudencia que en la misma norma. Y yo creo que para todo eso va a tener que haber un control o unos contrapesos, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Al final entonces estamos llenos de una cantidad de normas que son incalculables hoy en el país y que operan muy poco, porque son controvertidas y terminan siendo vencidas en la jurisprudencia de los altos tribunales, en este caso de nuestros grandes togados en las altas cortes, que terminan de un tajo, pero de forma muy magistral, porque las sentencias son hermosas. Yo me he leído muchas y creo que todos hemos pasado por esto, pero no es tan sano, no me parece que sea tan sano que todo proceso importante que se esté viviendo, y generalmente se vive en los casos que más estruendo hacen en el país, que tienen que terminar las altas cortes definiendo situaciones que tenían que haber definido en otros estados del proceso. Entonces, todo esto hay que revisarlo, es más como ese apunte que quería hacer, y todo esto nos lleva
a lo que estamos estudiando con usted, profe. Eso hace parte de profundizar en la investigación, los que puedan ser doctrinantes y los que podamos o lleguemos a ser investigadores para fortalecer y enaltecer esta hermosa profesión que hemos escogido. Muchas gracias, Luis Eduardo. Al respecto, le voy a poner un ejemplo. Yo creo que ya lo había puesto, no sé. En Medellín, antes de la pandemia, un señor estaba, pues, tenía sobredosis de cocaína o de perico cada 8 días y lo llevaban a policlínica. En policlínica, pues, le hacían lo propio, ¿cierto? Era su deber, además. Pero usted sabe, y ustedes saben lo que la droga en nuestro escenario, la droga cuando la relacionamos con la salud, aparece un intermeso de moralidad, ¿cierto? Entonces vemos al vicioso como un inmoral. Sin embargo, pues se le ofrecía la ayuda. En alguna ocasión hubo que hospitalizarlo. Y en la hospitalización se daban cuenta que también consumía. Entonces ellos trataban de decirle pues que eso estaba muy mal, que si estaban antes tratando de ayudarlo, que él cómo era que dentro de la misma hospitalización seguía consumiendo. Y él puso una tutela. Tuvo que haber ayuda, pues tuvo que haberse dado una ayuda especial. Pero de eso sí no sé. El caso es que él puso una tutela, hombre, y la ganó. Y miren en los términos que estaba la tutela. Era pidiéndole ayuda a que su EPS le ayudara en su proceso, porque él no solamente era un vicioso, sino que se consideraba enfermo. El juez de la República sancionó a su favor. Pero miren, le pidió a la EPS que lo acompañara. Detrás de esa tutela vienen como 10, todas en T. Ustedes saben lo que hacen 3T, ¿cierto? Ya lo vuelve un precedente. Pues, queridos estudiantes, las 10 o 12 tutelas que hay en ese mismo asunto, todas están en Medellín. ¿Y es que acaso vamos a creer que el vicioso se va a convertir en paciente? El día que abran eso, se abre un hueco en jurisprudencial, se abre un hueco de unas magnitudes que no tendremos con qué taparlo. Pero fíjense, van más de 10T sancionadas en el mismo asunto. Y de eso les aseguro que no tendremos norma. Pero así como sucede en ese asunto, sucede en otros. Fíjense que ahora me parece de verdad una situación que no creí yo vivir para verla. Hace apenas unas semanas la Corte Constitucional, ante la sentencia 239 del 4 de octubre del 97 de despenalización de la eutanasia, nunca legisló el Congreso, y mire todo lo que hace. Desde el año 97 y estamos ya en el 2021 y no legisló el Congreso sobre eutanasia, como tampoco ha legislado sobre maternidad subrogada. Bueno, entonces, el no haber norma, hay test, y T. Mire que con la eutanasia hubo la necesidad de que el Ministerio de Salud y Protección Social sacara una resolución. Y miren la situación de hace 2 o 3 semanas que la Corte dice, bueno, entonces también los enfermos que no son terminales y que consideren que su vida no es valiosa, pues que también. Y miren todo el estado de opinión que se ha creado con esta señora, que el domingo a las 7 de la mañana será la primera colombiana en no estado terminal que llega a la eutanasia. Entonces, no es que estén abriendo huecos jurídicos, ahí no hay huecos jurídicos que abrir. Ya eso tiene juridicidad. El problema no es ese, el problema es el estado de opinión tan serio y tan fuerte. Hay que ver en los medios el llamado tan vehemente del obispo de Riohacha a esa señora pidiéndole que no lo haga. Y entonces eso lo que está haciendo es haciendo crecer un público mayor
a una situación que dice uno, bueno, si amerita todo esto. Cuando no hay, cuando hay mucha jurisprudencia y no hay norma. Esto nos está pasando a nosotros, mucha jurisprudencia y no hay norma. Y eso aplíquelo también, lo que les decía ahorita, lo de los adolescentes. Estamos llenos de jurisprudencia sin norma. Y los adolescentes, mire, los entramados que abre la Corte tan serios. Recuerde también, hace poco, dice la Corte, los mayores de 14 años pueden tener adultos en su relación, no matrimonial, pero sí su relación afectiva, o se pueden ir a vivir con ellos. Por favor. Y entonces, del otro lado, en lo penal, castigamos acciones que se cometan con menores de 17 años. Y nos atrevemos a decir que entre un mayor de 14 años y uno de 17 se estriba en consentimiento informado, cuando tenemos una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que se fundamenta en la incapacidad penal, civil de ese adolescente, de ese incapaz. Entonces, fíjense que estamos, y a ustedes les va a tocar ser abogados en un momento de ese cruce, que es un cruce que solo un juez de la República, lo que le decía al comienzo, los jueces de la República crean derecho. Ahí es donde al juez le toca crear derecho, porque ante una inconsistencia de esa, una cosa dice la ley y otra cosa dice la jurisprudencia, entonces, y ustedes saben que la jurisprudencia tiene efecto de facto, ustedes lo saben, efecto de facto, entonces, por lo tanto, no es desdeñable. De pronto, contrariado, sí, pero no es, y tampoco se puede desdeñar. ¿Se dan cuenta de la situación? Eso sin caer todavía en problemas de prostitución, ¿sí? Y ustedes saben lo que para el derecho penal es la prostitución de adolescentes, menores de 14 años y mayores de 14 años. Entonces, estas situaciones son las que en carácter la investigación es la única que puede proveer conocimiento. Es la investigación la que provee conocimiento. Entonces, por eso, jóvenes, les digo lo que alguna vez les dije, esta institución ha tratado de avalar sus procesos en la investigación en derecho, y nuestros grupos de investigación en derecho, los de Barranquilla y los de aquí, están en la excelencia, jóvenes. Y a mí me da mucho orgullo decirles eso, porque aquí hay instituciones con cientos de años que no han podido tener grupos de excelencia, y esta con 12 años y medio de tener derecho en Medellín, y los tiene. Bueno, jóvenes, ¿quedó claro lo de dentro de 15 días? Sí, profe. Profe, Sí, profe. profe, buenas noches. Hola, Cristian. Profe, qué pena, me ingresé un poquito tarde. ¿Usted me puede repetir qué es lo que hay que hacer en los... Ya tengo grupo, pero qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya tiene grupo, Cristian, ya eso es una maravilla. Voy a repetirlo para todos. Bueno, profe. Vamos a ponerle mucha atención. Sucede, Cristian, que para el tercer corte, nosotros vamos a hacer ya el intento de hacer un proyecto de investigación en derecho. Para ese efecto, yo les pedí que por favor se unieran de a 4, ya pueden hacerlo de a 4 estudiantes. Señorita Joana. ¿Ah? De a 4 estudiantes, y lo primero es proponer 3 hipótesis. 3 hipótesis. Hipótesis, así como suena, hipótesis categóricas de lo que usted considere que es importante fortalecer en derecho. Bueno, después de las hipótesis, ustedes van a justificar esas hipótesis. Uno justifica dando razones.
y dando razones de peso, y dando razones fundadas, y dando razones en derecho. Hay 300 palabras mínimo para justificar eso. Después de la justificación viene el problema. Hay un problema. Claro que tiene que haber un problema. Ya después de tener una hipótesis, de tener una justificación, evidentemente hay un problema. ¿Cuál es el problema? Después del problema viene una pregunta. Una pregunta que usted le hace al problema. Pero esa pregunta que usted le hace al problema tiene que ver con la justificación de la hipótesis. Eso es lo especial en la investigación, que todo tiene que ver con todo. Es un paso a paso que de adelante para atrás o de atrás para adelante, todo tiene que ver con todo. Eso es todo, Cristian. Eso lo tenemos para el 22. Profe, mil gracias. Muy agradecido. Profe, pero no es para el 23 de octubre. ¿Para el 22, 23 o 22? 23 usted había dicho. Es que en las clases nuestras... Profe, es el 22 viernes, 23 sábado, 22 viernes. 22 viernes, 22. Eduardo. Sí, profe, cuenta. Bien puedas. No, te decía que sí, para confirmar la fecha, es 22 viernes. Ah, ok. 22 viernes. Oiga, éntrense pues bien juiciosos dentro de 8 días a las 8 para lo del examen. ¿Sí? Listo, doctor. De una, profe, de una. Todavía no se han vencido las actividades del ABA, se vencen a las 23:59. Profe, Profe, yo la envié ya. el examen de dentro de 8 días es como la vez pasada, pues como el primer corte, normal. ¿Cómo que normal? Pues el tiempo. Ah, sí. ¿A usted Sí. le pareció normal ese parcial? A mí no. No, pues normal por el tiempo. Obviamente las preguntas ya estaban pues estaban muy exageraditas, pero bueno. ¿Perdón? No, ¿Perdón? pues está bien. ¿Perdón? El tiempo. ¿Pero que las preguntas exageraditas? Pues sí, porque yo casi no entendía. Estaban Pues muy por complicadas. mí, no por usted. ¿Y Laura qué es lo que dice? Que usted ya nos vio cara de estudiosos del derecho, así Claro. como muy expertos, porque qué preguntas tan complicadas. Nos vimos sufriendo. No son difíciles, van a ver que son fáciles. Para usted que ya tiene por allá un montón de doctorados y eso así, claro. Vea, pónganle cuidado a eso de hacer el proyecto, porque ustedes pueden, los que ya presentaron proyecto y no se los han aprobado, esa es una manera también de ustedes probarse, ¿cierto? De probarse, porque esto es, el enfoque de esto es cualitativo, netamente. Y los que no lo han hecho, pues es una manera de ir construyendo. Para eso están estos cursos al final, para que ustedes puedan ir construyendo su proyecto. Stephanie. Profe, igual Monsalve, el caso es que estoy con la de mi sobrina. Ah, ya. Ya comieron allá, ya repartieron los frijoles. Los buñuelos. Los buñuelos, profe, los buñuelos. Los buñuelos, que es lo peor, Ave María. Buñuelos y palito de queso, muy ricos. Eso Que los que hace su hermana. Eso no es comida. Eso no es comida. Comida, frijoles con arepa. Frijoles con arepa y aguapanela. Eso sí. Chicharrón. No, va a ser carne y chicharrón en olla express. Una cuchara. Yesid, bien pueda. Yesid. Doctor. Profe, una pregunta, un momentico. Sí, compañero. Pero el examen va a ser sobre los dos documentos que hemos leído, sobre el enfoque y la investigación. Claro, los dos documentos que han leído y el desarrollo de las clases también. Sí, pero pues las clases han sido como más explicativas, un análisis, pero pues No, pues. uno cuando toma apuntes no es como mucha, digamos, es la importancia que usted lea
con el enfoque hacia donde vamos, un trabajo Claro. investigativo, una hipótesis, pero pues no considero que sea como muy determinante para un examen, sino No, es que ahí no hay nada determinante, no hay nada determinante. Van a ver lo fácil que es, se van a reír después de decir, vea cómo sale el profesor con eso. Ah, bueno, no, eso esperamos, pero usted sabe que nosotros quedamos de fin de semana, tenemos 7 exámenes la otra semana, así es. Imagínese. Pero uno a lo último no sabe si está en investigación o en títulos valores. No, eso sí no puede ocurrir, eso sí no puede ocurrir. Derecho. Yesid, bien pueda. Doctor, buenas noches. No, de antemano, bueno, un saludo muy especial a usted y a todos los compañeros. Y pedirle disculpas por algo que hice, doctor, en la montada del trabajo. Usted dijo, para los que ya han montado el trabajo sobre el video, no es necesario que lo vuelvan a mandar, ¿cierto? El otro trabajo del video. Pero si lo hizo de nuevo, no hay problema. No, doctor, no. Ya yo lo había mandado, yo ya lo había mandado. Pero en este, doctor, fue que no me fijé en el link y los monté el mismo trabajo en los 2 links, pues. Entonces le quería decir eso. Pero te lo todos los recibió. compañeros. ¿Te lo recibió? Sí, me lo recibió en los 2 links, está montado, doctor. Entonces cuando ya me di cuenta ya no pude descargarlo. Pero mira, míralo ahorita después, antes de que se venza, a ver si te lo recibió. Si te lo recibió, no hay problema. Pero si de pronto rechazó, tenga cuidado. ¿Listo? Bueno, doctor, mil gracias. Profesor, muy buenas noches. Yo estoy revisando lo del video y ya hace mucho tiempo lo envié y me aparece como si no lo hubiera enviado. ¿Lo estás enviando desde el celular o qué? No, por el agua común y corriente. Por eso, pero la fuente es desde el celular. No, señor. Bueno, de todas maneras, fíjese a ver, porque a veces, si es de pronto computadores desactualizados o de celulares ya reparados, eso tiene a veces su problema. Pero mire a ver, porque, insístale, pero él lo recoge. Si no hay ningún inconveniente, él lo recoge. Lo que pasa es que a veces se queda dando vueltas. Cuando se queda dando vueltas hay que tener cuidado, porque no lo va a recibir. Es mejor desechar y volver a poner. Porque sí me pasó con uno de los trabajos anteriores y sí lo habíamos mandado y entonces aparecía que no, entonces eso me tiene un poquito como... No, pero usted entre y explore si está o no está antes de volverlo a mandar. ¿Listo? Bueno, doctor, muchísimas gracias, una feliz noche. Bueno, que estés bien. Vladimir, bien pueda. Gracias, profe y compañeros, buenas noches. No sé si soy yo únicamente, pero la clase del 1 de octubre, de hace 8 días, no la encuentro ni en YouTube ni en el AVA, la de hace 8 días. ¿Usted me ayuda? ¿Me confirma si la subió? Bueno, yo la voy a buscar y la proponemos, Vladimir, gracias. Usted muy amable, gracias. Bueno, jóvenes, ¿qué más? Profe, no, pues muchas gracias y ya que ya estamos pendientes en el parcial y para aquí 15 días tener la hipótesis para que las vamos discutiendo y vamos proyectando todo este proceso. Sobre eso es muy importante. Vea, les voy a dar otra gabela. Aquí me estaban diciendo que si se podían 4, se pueden 4 estudiantes, sí, se pueden. Pero por favor, revisen la redacción antes de dar por terminado la primera entrega. A esto lo vamos a llamar la primera entrega. Pero por favor, revisen la redacción. Mire, en muchos casos, la incomprensión está no en lo que ustedes han pensado y han fraguado para el curso, sino en la manera de redactar las ideas. ¿Listo? Bueno, ¿quién nos había levantado más la mano? Yo, profe, qué pena. Creería yo que por el hecho, lo que pasa es que, por ejemplo, en el video, si uno lo subió, por ejemplo, en el corte pasado, en este no debe aparecer porque eso fue una actividad que usted creó ahora, pues no sé si estoy errada. Entonces no es necesario volverlo a hacer porque ya lo hicimos, ¿cierto? O volvérselo a subir, o es necesario volvérselo a subir. No hay necesidad. Bueno, muchas gracias. Ay, compañera, gracias por la aclaración entonces. Es que yo lo puse fue desde el corte pasado y entonces como hay un nuevo, entonces por eso es que no me aparecen. Muchas gracias.
Sí, no hay problema con eso. Entonces no hay necesidad. Bueno, muchas gracias, doctor. No, porque ya se había hecho. Ah, bueno, listo. Una feliz noche para todos. Bueno, Y un joven. feliz fin de semana. Igualmente. Bueno, la clase queda grabada. ¿Listo? Feliz noche. Gracias, profe. Bueno, Buenas noches. que les vaya muy bien. Bueno.